Hola amigos, que Dios los siga bendiciendo en su estudio de la Biblia. Así sea, les habla Yuli Sánchez y les mando también un afectuoso saludo. Yo soy Hugo Sánchez y les agradezco su atención. En el video anterior hablamos de la vida de Jesús y de su impresionante mensaje, pero algunas personas curiosas en tiempos modernos se han preguntado si realmente acontecieron estos eventos y si Jesús realmente vivió hace ya más de 2000 años. Francamente, la existencia real e histórica de Jesús es hoy por hoy un hecho prácticamente innegable. A pesar de que un par de siglos atrás, algunos estudiosos propusieron la idea de que Jesús nunca existió y de que todo fue solo una leyenda que inventaron los cristianos. Hoy en día son muy pocos los que sostienen seriamente esta postura. Toda la evidencia histórica apunta al hecho de que, siendo César Augusto emperador en Roma, nació en Belén de Judea un bebé, a quien sus padres llamaron Jesús. Sí, de hecho, aparte de lo que la Biblia dice acerca de Jesús, contamos varios otros testigos no cristianos que hicieron referencia a Jesús desde tiempos muy antiguos. ¿Estás diciendo que hay documentos fuera de los escritos cristianos y cercanos a la época de Jesús que lo mencionan? Exactamente, estos documentos son muy valiosos, especialmente porque son de personas que no simpatizaban con la fe que Jesús predicaba. Mencionemos algunos ejemplos. Flavio Josefo, por ejemplo, él era un conocido historiador judío. En su obra Antigüedades de los Judíos, que data entre los años 91 al 94 después de Cristo, dice, refiriéndose a la época de Augusto y Tiberio, que por aquel tiempo pareció Jesús, quien atrajo a muchos judíos y a muchos griegos, y que fue condenado por Poncio Pilatos. Luego dice, hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Hoy en día, después de 2 milenios, aún hay miles de cristianos seguidores de aquel Jesús que mantienen la fe y siguen hablando de él. Otro historiador de aquella época, Tácito, de origen romano, también mencionó a Jesús. En su obra llamada Anales, escrita en el año 116 después de Cristo, refiriéndose al incendio de Roma por Nerón en el año 64, dice: para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato, sofocada momentáneamente. Esta nociva superstición se excedió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases, provenientes de todas partes del mundo. Por otro lado, en el año 112, Plinio, el joven procónsul en Bitinia, le escribió una carta al emperador Trajano preguntándole qué debía hacer con los cristianos. En ella escribió: decidí dejar ir a los que negaron haber sido cristianos. Repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses. Hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que para esto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses, y además maldijeron a Cristo. Otros, cuyos nombres me fueron comunicados por delatores, dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes, y algunos más de 20. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros, y maldijeron a Cristo. Mantenían que esencialmente su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un dios. Hacían voto también de no cometer crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia, el adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamen. Suetonio es otro historiador romano en los años 120 después de Cristo que menciona a Jesús. En su libro sobre la vida de los Césares, narra cómo Claudio expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores entienden que este Crestus es Cristo, de quien Claudio y su corte tenían poca información precisa. De hecho, no existe ningún otro testimonio histórico que indique ninguna actividad de ninguna persona llamada Crestus que hubiera ocasionado disturbios entre los judíos por aquella época. Estos testimonios tan antiguos por parte de personas ajenas al movimiento de Jesús y hasta críticas de su mensaje son muy significativos. Sí, de hecho podemos decir que la historicidad de Jesús está plenamente confirmada, no solo por los abundantes testimonios bíblicos antiquísimos
mismos, sino también por varios testigos cercanos a los hechos, quienes no tenían razón alguna para hablar de Jesús aparte de dar cuenta de las cosas que sucedieron. Junto a estos testimonios, los documentos del Nuevo Testamento son también muy confiables. Efectivamente, si bien los que los escribieron lo hicieron impulsados por la fe, ellos fueron personas muy honestas que no tenían nada que ganar materialmente, sino que, al contrario, arriesgaron hasta su propia vida por compartir un mensaje sobre cuya veracidad estaban totalmente convencidos. Dados todos estos hechos, no podemos menos que preguntarnos, ¿quién fue este Jesús? ¿A qué se debió el impacto que tuvo y sigue teniendo en la historia? ¿Cómo llegó a tener tantos seguidores dispuestos a dar la vida por él? Las respuestas a estas preguntas es tan sorprendente y maravillosa como el mensaje mismo del Maestro. En el próximo video las examinaremos.